buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañé y hoy os traigo la review de la ganadora del pasado Festival de Cannes, que se estrena hoy frente a la tercera entrega de Ant-Man, y no es otra que Triangle of Sadness, o Triángulo de la Tristeza, película dirigida por Ruben Östlund, director que ya tiene joyas en su filmografía como The Square, Tourist o Play, y protagonizada por Harris Dickinson, Charles B. Dean y el gran Woody Harrelson. Tras la Semana de la Moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate de crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros. No iba a hacer una review de esta película, pero viendo que la ganadora del Festival de Cannes va a pasar con toda seguridad sin pena ni gloria en la cartelera a manos de la nueva cinta de Marvel, he decidido darle una oportunidad porque creo que por lo menos ha ganado el festival galo, y eso pues siempre es garantía de tiene algo de interesante. La película efectivamente tiene tres partes bien diferenciadas. La primera, que nos presenta a sus protagonistas, muy odiosos, pero que van a hacer de ello mucha comedia en el segundo acto, divertidísimo, muy crítico, y en un tercer acto que hay mucho humor negro, pero baja bastante el nivel que teníamos en el segundo acto. Lo mejor es cuando la película se pone satírica y empieza a darnos su discurso sobre esos pobres ricos, esa panda de burgueses que dan lecciones a todo el mundo, esos modelos divinos que se creen que el mundo es suyo por ser los más guapos que el resto de los mortales, y cómo coge todos esos y cada uno de ellos y los arrastra a niveles nunca antes vistos para goce y disfrute de aquellos que entiendan los dobles sentidos y aguanten bien la profunda, y digo de verdad, profunda escatología que hay, y bastante. Lo peor es que efectivamente a veces la película se pasa de escatológica, haciendo que recomiende verla, pero muy encarecidamente no comer ni beber horas antes de ver la película. De verdad, eso es un consejo que os hago. También que la primera parte y quizás la tercera, pese a ser eso, la introducción y el final respectivamente, no tienen la mala leche que tiene ese arco central, que me parece de verdad maravilloso. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,6, en Metacritic un 63 sobre 100, y en Error de Record vamos a darle un 7,5 porque el segundo acto es mejorable, y junto a una crítica social totalmente satírica y escatológica, es para mí mi recomendación para pasar este fin de semana si le encontráis un hueco y si encontráis sala donde se proyecte. No os va a decepcionar si aguantáis hasta el segundo acto, de verdad os lo digo. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, por hoy suscribiros y dadle al like, que doy mucho sobre el contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.